En esta hora vamos a cantar el himno número 98, Hay una fuente sin igual. El número 98. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él, el malhechor se convirtió en diente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, ahí logré la paz, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. En esta hora vamos a cantar el himno número 477, Paz, paz, cuán dulce paz. Vamos a cantar la primera, la segunda y última estrofa. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en su palma de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto solo debe tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir.
Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que siempre inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. En el nombre de Cristo, una vez más venimos delante de ti y pidiéndote, Señor, por los misioneros. En esta hora te pido por los misioneros en España, Señor, en ese lugar tan difícil, Señor, tan idólatra, Padre, pero tú nos has dado el privilegio de sostener a 3 misioneros allá, el pastor Alberto Puente, a Luis Colorado y Miguel Castañeda. Yo te pido por ellos que use sus vidas grandemente, Señor, y les dé sabiduría y para tratar con la gente de ahí, y bendícelos a ellos, a su familia, Señor, y provee cada una de las necesidades que ellos tengan, Padre. También pedimos por este país y por los misioneros que aquí en la iglesia sostenemos, como la hermana Melissa. Pedimos por ella, por su recuperación y Señor, que tú proveas, Señor, de sus necesidades, tú las conoces, de esos pagos que ella tiene que hacer. Te ruego que tú de alguna manera proveas y toques nuestro corazón para ser de bendición para ella también. Por el misionero Calvin George también, te pido por él que usted le bendiga y le use donde él esté. Y por la Asociación Cristiana de Leyes, Señor, que ellos se dedican a ayudar a cristianos, a iglesias, Señor, que tú les bendigas y le des sabiduría tuya, Señor, para ayudar a quien lo necesite, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la escuela dominical en este domingo 11 de octubre. Espero y tengan un bonito día, ¿verdad? Y les quiero invitar a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Vamos a estar dando lectura. El tema de la enseñanza en este domingo, en esta tarde, es acerca de la fe. La semana pasada estuvimos viendo el arrepentimiento, ¿verdad? El pastor dio esta clase, ¿verdad? Ahora estaremos hablando de la fe salvadora, la fe que salva. Bueno, si ya tiene su Biblia ahí en Hebreos capítulo 11, voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 6. Allá en su casa, usted que nos mira a través de este medio, por favor también abra su Biblia. Si tiene una Biblia, abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y daremos lectura hasta el versículo 6 después de esta oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora te agradezco, Señor, porque estamos aquí predicando tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, al exponer este mensaje, y que ayudes, Padre Santo, a aquellos que ya son salvos, Señor, a ejercer la fe, Señor, por cuanto sin fe, dice tu palabra, que es imposible agradar a Dios, y aquellos, Padre Santo, que no te conocen, que por la fe, Señor, se acerquen al conocimiento de tu palabra, Señor. En esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra en Hebreos 11, capítulo 1, lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora, hermanos, si usted que nos sintoniza allá en cualquier lugar, el artículo de la Constitución de nuestra iglesia dice: creemos que la salvación es el don de Dios por la cual el hombre es salvo por la gracia al recibir por la fe al Señor Jesucristo, cuya sangre fue derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Quiero que me acompañe ahí a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También la Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, esta salvación viene por medio del arrepentimiento y de la fe. Y les vuelvo a repetir, es de la fe de lo que queremos hablar en esta tarde. La fe salvadora, la fe que salva. Ahora, nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vemos la importancia de la fe en la vida humana. Sin ella no hay salvación. Las promesas de la Biblia, como también las promesas de la Biblia, quedan nulas y no hay victoria en la vida del creyente o del cristiano si no tiene fe. Primera de Juan, acompáñame a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, todos los que todo lo que el hombre hace sin fe, quiero que sepa que también es pecado. Todo lo que el hombre hace sin fe, la Biblia nos dice que es pecado. Lo encontramos en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 nos dice lo siguiente. Capítulo 14, versículo 23 nos dice lo siguiente, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Entonces, hermanos, en esta hora queremos hablar o queremos enfatizar en qué es la fe. La fe es muy importante, puesto que sin ella es imposible agradar a nuestro Dios. Es muy importante en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, ¿verdad? Por cuanto es imposible agradar a Dios sin fe. Quiero que sepan, hermanos, que el arrepentimiento es de la espalda el arrepentimiento es dar la espalda al pecado y rebelión contra Dios y voltearse hacia Cristo Jesús. Es decir, si usted va en esta dirección sin arrepentirse, en su vida va rumbo al infierno. Entonces, si usted se arrepiente, está girando, dando su vida hacia la gloria para con el Señor. Entonces, la fe es la confianza personal puesta en Cristo como Salvador. No puede haber arrepentimiento sin fe. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Ni fe sin arrepentimiento. Ahora, la fe que salva significa que confiamos en Cristo Jesús solamente dependiendo de Él para la salvación de nuestras almas. Para la salvación de nuestras almas. Ahora, escuche esto. La Biblia usa muchas veces la palabra creer, que es igual a tener fe. Si vamos a Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, ¿dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna, ¿dónde? En la gloria con Él, en el cielo con Él. Ahora también nos dice en Juan 5:24, nos dice lo siguiente: el Evangelio de Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El creer, mis queridos hermanos, amigos, significa creer en una persona divina, Cristo, el Hijo de Dios. Hay que creer que Él murió en su lugar, recibiendo el castigo por su pecado, y que resucitó venciendo al pecado y a la muerte. Hay que creer esto. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice lo siguiente: 1-4 dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, este es el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice lo siguiente:
Romanos 10, 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Usted tiene que creer primero, pero tiene que creer por fe, con esa fe creyendo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a usted y a todo el mundo. Ya lo escuchó, ya lo creyó en su corazón, ahora tiene que confesarlo con sus labios, con su boca, ¿verdad? Ahora, esta creencia, escuche bien, esta creencia debe ser más que mental, tiene que recibir a Cristo como Salvador personal, lo que le acabo de decir. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el que no cree ya es condenado, pero el que cree no es condenado, ¿verdad? Porque ya ha creído. Entonces, creer en que, escuche esto por favor, creer en que un tren sale de cierto lugar a cierta hora y llega a otro destino en cierta hora es bueno, pero no ha puesto su fe en ese tren hasta que usted se suba a ese tren, ¿verdad? Entonces, creer en Cristo es confiar en Él y solamente en Él para llegar a la gloria. Es poner su confianza personal solamente en Jesús. Note por favor esto. Creer en Cristo Jesús es recibirle de todo corazón, arrepentirse de sus pecados y creer que usted va con rumbo al infierno. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tristeza que Jesús vino primeramente a los suyos, al pueblo de Israel, y no le recibieron como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. El versículo 12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no importándole al Señor su idioma, su color de piel, si es alto, si es flaco, si es gordo, si es chaparro, como sea la persona. El Señor, a todos los que a mí vienen, dice el Señor, no le echo fuera. El Señor no hace acepción de personas. A como venga la persona viniendo al Señor, el Señor lo recibe, lo acepta. Lo que Él quiere es eso, que la persona venga con un corazón arrepentido, reconociendo que va con rumbo hacia el infierno. De nada sirve a un enfermo creer que una medicina le ayudará si no toma el medicamento. Recibe a Cristo, o recibir a Cristo es aceptar y confiar en Él para el perdón de pecados y la salvación del alma. Ahora, ¿cuál es el objeto de la fe? ¿En quién debemos confiar?
¿En quién debemos confiar? ¿Cuál es el objeto de la fe? Escuche, primero, no debemos o no debe el hombre creer en estas cosas. Un libro, aunque sea la Biblia, para ser salva, la Biblia nos habla de la persona en quien debemos depositar la fe. Muchos dicen que creen en la Biblia, pero no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Un credo, querido oyente, esto tampoco salva. Los santos o los ídolos, ellos no salvan tampoco. Tampoco salva María, querido oyente. Ella no es el objeto de nuestra fe. Tampoco, puesto que no salva. La iglesia tampoco lo salva, querido amigo. Usted puede ir 5, 10, 15, 20 años a asistir a una iglesia, pero eso no es lo que lo hace salvo. Ni los hermanos que están en la iglesia lo pueden salvar. Ni siquiera el pastor lo puede salvar. El único que lo puede salvar es nuestro Salvador, Jesucristo. Es el único que salva. No salva ni la iglesia, ni el pastor, ni las personas que van ahí. Lamentablemente hay personas que piensan que con ir a la iglesia, asistir a la iglesia, ellos tienen la gloria ganada. Que van al cielo para cuando ellos mueran. O si no te dicen, pues cuando le preguntas a una persona, oiga, usted cuando muera, ¿a dónde va a ir? Pues yo creo que al cielo, porque pues no he matado a nadie, no he robado, no me porto muy malo. No es eso, señor o señora que nos está escuchando. Nadie, por ser bueno, por ser buena persona, va al cielo. Por cuanto dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la oración, el dicho cada cual por su oración se salva, no es cierto, a menos que su oración sea en Romanos 10, capítulo 13, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, usted ya escuchó el evangelio, usted ya lo creyó en su corazón, ahora confiéselo con su boca. Es de esa manera que usted puede ir a la presencia del Señor, reconociendo que es un pecador, reconociendo que va rumbo al infierno, reconociendo que Jesucristo dio su vida por usted. En este caso, aunque el Señor Jesús dio la vida por todo el mundo. Ahora, ¿en quién debemos tener fe para salvarnos? Solamente en Cristo Jesús. Se lo vuelvo a repetir de acuerdo a Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién debemos de tener fe para salvación? Solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Cómo agarramos fe? La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, escuche esto, no por obras para que nadie se gloríe. Querido oyente, su dinero no le puede salvar, sus posesiones no lo pueden salvar. Aquí se queda todo lo material, nada nos llevamos cuando moremos, porque nada hemos traído y nada necesitamos allá. Entonces el único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo.
Dios nos da, escuche bien, esta fe, o Dios nos la da, Él nos da esta habilidad de creer en Cristo Jesús. La fe, la habilidad de creer en Cristo viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debe de empezar a asistir a una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la sana doctrina. Y la fe dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si una persona ha escuchado y entendido el evangelio, ya tiene la habilidad para poder aceptar a Cristo. Debe hacerlo en ese mismo momento, antes de que se endurezca su corazón. Busque una iglesia, querido oyente, lo más pronto posible, donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra de verdad. La persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo es salva inmediatamente. Hechos 20:21 nuevamente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No conozco a nadie jamás que haya puesto a alguien su fe en Cristo Jesús y haya sido en vano. Yo le aconsejo o le invito a que en este momento haga esa decisión, que reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Hágalo de esta manera. Sígame por favor en esta oración. Repita conmigo por favor esta oración si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Señor Jesús, repita conmigo. En esta hora, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que sin ti yo voy al infierno. Yo reconozco, Señor, que tú diste tu vida en rescate por mí. En esta hora, yo me arrepiento de mis pecados. Y yo te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Salvador personal. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo, a la gloria contigo. He entendido el arrepentimiento y he entendido la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, téngalo por seguro que al cerrar los ojos en este mundo, usted los abrirá en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Quiero hacer una última oración en esta hora. Señor, gracias te damos nuevamente por tu palabra predicada. Señor, aquellas almas que hicieron esta oración, reconociendo, aceptándote a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, que tú seas con ellos, Señor, y que pronto empiecen a congregarse en una iglesia, por cuanto es necesario que así sea. Señor, gracias nuevamente te doy en el nombre de Cristo. Amén.